Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Increíble, hace exactamente 3 años, el 2 de octubre del 2016, se votó el plebiscito por la paz. 3 años después, el resultado de esa elección sigue siendo el punto de origen al que volvemos en las disputas políticas más profundas que sigue teniendo este país. En 3 años, la política colombiana ha sido incapaz de tramitar los resultados del plebiscito, de forjar un acuerdo posterior, de olvidarlo y avanzar a otros puntos de debate más pertinentes para el futuro de este país. El plebiscito sigue siendo un ancla en el pasado de Colombia. Y esto sucede en parte, creo yo, porque al final el acuerdo se aprobó en el Congreso sin el aval de quienes lideraron y ganaron la campaña del no. Esa es la herida abierta del uribismo, una herida que paradójicamente ni siquiera con un presidente del Centro Democrático se ha logrado cerrar. A pesar de sus intentos, de su poder acumulado, el uribismo no ha podido convencer a quienes apoyaron el sí de apoyar una agenda mínima de modificaciones para poder declarar sanada la herida del plebiscito. Y creo que eso se debe en parte a que en estos 3 años se ha arraigado una interpretación del plebiscito muy particular dentro de la gente derrotada, dentro del sí. Una interpretación que le resta legitimidad al resultado de la elección hace 3 años. La idea, promovida desde las esferas más altas del sí, de que la victoria de los del no fue un poco ilegítima, porque se logró con mentiras. Y esta idea empezó a ser apoyada por el expresidente Juan Manuel Santos poco después de la derrota del plebiscito. Lo último en Noticias Caracol. 12:28, buenas tardes. Empezamos con lo último. Durante la histórica visita al Reino Unido, donde fue recibido por la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente Santos acaba de hacer un durísimo pronunciamiento sobre el resultado del plebiscito. Yo acepté el veredicto del plebiscito, aun si la brecha era pequeñísima, solo 0.4%. Y el resultado de una estrategia basada en desinformación y mentiras, como lo admitió el mismo gerente de la campaña del no. Desde entonces, las distintas interpretaciones de lo que pasó ese 2 de octubre han servido para reforzar posiciones mutuas, incluyendo la de que el plebiscito al final no es tan válido porque se ganó con mentiras. Sobre todo esta última interpretación ha generado un nivel de intransigencia, más asociado a los del no entre la gente que apoyó el sí. Por eso hoy volvemos a mirar al 2 de octubre del 2016, a cómo se dieron esas campañas y a lo que los expertos de la política han podido aprender de las causas reales de la victoria del no en ese plebiscito por la paz. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, en estos 3 largos años, para recordar lo que fue ese 2 de octubre, me acompañan personas que estuvieron involucradas en la campaña desde distintos aspectos y quienes la han estudiado desde entonces. María Alejandra Villamizar es periodista. Fue durante la campaña del plebiscito asesora de la presidencia de Juan Manuel Santos en lo que se llamó la conversación más grande del mundo, y hoy es asesora del canal Caracol, de Caracol Televisión, en contenidos electorales. Es un placer tenerla por aquí. Gracias. Estamos como en una fecha de esas que uno no tiene necesariamente tan presente, Daniel, pero que ya que sobre estamos todo porque hablando, se voló Aida. pero ya que hubiéramos tenido una volada de Aida hace 3 años, no sé qué habría pasado. Pero bueno, es muy interesante que recordemos y que veamos en perspectiva lo que pasó. Nos falta hacer historia de la actualidad en este país porque pasan muchas cosas. César Caballero es el director de Cifras y Conceptos, una de las encuestadoras que hizo encuestas para el plebiscito. De hecho, las hizo para esta casa periodística, para el canal Red Más y para Caracol Radio en ese momento, en la encuesta polimétrica que muy desafortunadamente se ha dejado de hacer. Y una persona que ha venido estudiando lo que pasó ese 2 de octubre desde entonces. César, es un gusto tenerlo acá. Gracias, Daniel. Y aquí estuve en vivo y en directo viendo los resultados, el descalabro de lo que yo tenía como convencimiento personal que iba a pasar y no sucedió. Entonces, sí, esta es una fecha importante que
qué bueno. Sobre todo porque volvemos. Yo tengo que volver todas las semanas cuando hay un uribista y un antiuribista al vivir, 2 de ¿no? octubre. Vuelvo al 2 de octubre. Miguel García es el instigador de este programa, realmente. Luego de que hablamos de los hallazgos que habían logrado en el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, que él codirige, tiene un doctorado en ciencia política y es profesor de ciencia política de los Andes. Miguel, un gusto tenerlo por acá. Hola Daniel, gracias. Y bueno, me alegra ser el instigador de este programa. El aniversario no me alegra tanto, pero... ¿No? Pero sí me alegra estar. Todo el mundo se debatiendo acuerda dónde sobre esto. estaba ese 2 de octubre, Sí. Uy, sí. ¿no? La Tusa. Cuando la plebiscitusa se La llamó. plebitusa, claro. Sí. Ha durado mucho la A plebisitusa. mí me pasa como, yo todavía me acuerdo dónde estaba yo el 11 de noviembre y dónde vi lo de las Torres Gemelas. El 12 de septiembre. Eso, el 11 de septiembre. Y me acuerdo de dónde estaba y la sensación. Y está muy bien que nos acordemos, es decir, los días memorables que marcan momentos tan importantes para la vida del país, pues estará muy bien que quede ahí. No podremos seguramente hacer reflexiones cada 2 de octubre, pero sí se puede, digamos, aprovechar estos días memorables sobre un tema trascendental como fue lo del acuerdo de paz, porque si no le volvemos a la indiferencia. Y yo al principio, y creo que lo que decía era que estamos recordando mal de alguna forma ese plebiscito y se han generado como unas narrativas alrededor del plebiscito que es bueno revisitar ahora 3 años después cuando han bajado las aguas. Tenemos libros como este que se han publicado de Ediciones Nueva Jurídica y del Fondo de Publicaciones de la Corporación Universitaria Republicana. Tenemos lo que ha hecho Los Andes. Y arranco a ver con este resultado que es increíblemente reñido 3 años después. Es increíble, ¿no? El plebiscito se perdió por un 0,2%. Fueron 6.531.000 votos versus 6.337.000 votos. Por nada. Y eso hace que un poco el plebiscito se haya perdido por culpa de una cantidad de factores, porque fueron 40.000 votos y 40.000 votos se explican tanto por el huracán como por la antipatía de Santos, por la ideología de género, etcétera, etcétera. ¿Quieren que los ponga en el ambiente de plebiscito? Les voy a poner las publicidades del sí y las publicidades del no, para que nos metamos un poco en la piel de hace 3 años. Hoy es 3 de octubre de 2016. Ayer los colombianos votamos por el sí. Ella es Juliana. La guerra con las FARC acaba de terminar y ella acaba de llegar al mundo. Después de 50 años, es la primera colombiana que nace en nuestro país sin ese conflicto armado. Su historia inunda las redes sociales y es compartida por miles de personas en la web. En las calles, nadie habla de algo diferente al final de la guerra con las FARC. Hoy Colombia es un país diferente. En las primeras páginas de los periódicos del país y del mundo se habla de lo mismo. Esa es la publicidad del sí, el sí intentando conectar con los colombianos, y esta es la publicidad que ganó, la del no. Unidos por el no, salvemos la nación. Toma decisiones de corazón. Porque Colombia es nuestro país. Luchemos hasta el fin. Empieza por aquí. Unidos por el no, salvemos la nación. Toma decisiones de corazón. Porque Colombia es nuestro país. Luchemos hasta el fin. Empieza por aquí. Este 2 de octubre digo no. Voto no. Bueno, recordar es vivir. ¿Por dónde arranca? ¿Por dónde arranca? ¿Por qué ganó el no? Bueno, hay muchas razones. No podría uno mencionar una sola. Hablemos de la racionalidad versus la emoción. Yo creo que es algo muy interesante en este proceso que identificamos desde muchísimo antes, incluso desde el comienzo de las negociaciones, la resistencia que iba a haber hacia la solución política del conflicto, que es el término técnico de lo que representaba el diálogo en La Habana. Era pasar de un proceso de 8 años en donde los conceptos
ligados a la solución política del conflicto se habían puesto en duda. Uribe decía no hay conflicto, y eso llevaba a que aquí había un terrorismo, el terrorismo, digamos, mundial, que además se había convertido, obviamente, en ese camino casi evidente después del ataque a las Torres Gemelas. Recordemos que durante todo el periodo de Uribe, en esos 2 periodos de Uribe, fue muy fuerte esa discusión conceptual. Entonces, lo que pasó cuando el proceso de paz arrancó es que no había una claridad y obviamente no había un solo sentimiento, había una contradicción porque se suponía que a ese escenario de la mesa no volvíamos. Durante el tiempo de La Habana no se logró, de parte del gobierno, dar razones suficientes para que esa mesa tuviera la legitimidad dentro de la emocionalidad de la gente. Me explico, la gente había decidido no darle permiso a los gobiernos de volverse a sentar con las FARC. Después del Caguán. Y después del Caguán, cuando terminamos todos con los brazos rendidos, un poco frente a lo que pasó, lo que se consideró una traición de las FARC y se planteó de muchas formas, cuando Santos, después de 2 gobiernos de Uribe, donde la seguridad democrática impone otro camino, de alguna manera desecha de su imaginario volver a sentarse a la mesa. Y estoy haciendo ese recuento un poco largo porque para llegar al apoyo al proceso de paz, habría que plantear cuáles eran las diferencias y las dificultades que había para un colombiano para elaborar, entonces ahora sí, ¿cómo así que sí? Y ese fue un gran obstáculo, digamos, de explicar por qué teníamos necesariamente como país y como nación que apelar al diálogo y a la conversación para hacer un acuerdo. Y esa es como una explicación para que no se dio para no haber ido al plebiscito. Yo creo que las explicaciones se quedaron en la conversación política. Digamos, yo siempre dije que había una necesidad de Estado porque había obviamente un reconocimiento de un enemigo, ¿no? Pero en términos del sentir de la gente, eso se había desechado. Entonces, volver a construir ese camino, darle legitimidad y decir, listo, en una mesa, eso costó, porque veníamos de dolores muy, muy fuertes, de secuestro, de una cantidad de derechos relacionados con la violencia, en donde habíamos decidido que esa no era la vía. ¿Cuál era la vía? Tampoco estaba planteada. Déjame, y entonces, Miguel, le voy a dar los temas del no que ustedes sacaron del análisis de miles. ¿Cientos de miles? Sí, de tweets. Cientos de miles de tweets que analizaron en un periodo ahí en el Observatorio de la Democracia. Y estos fueron los términos claves usados por Álvaro Uribe durante la campaña. Y ahorita tal vez hablamos porque Álvaro Uribe es tan importante como objeto de análisis para esa campaña. Pero entonces, los niños, la justicia, la amnistía, Venezuela, cárcel, víctimas, elegibilidad, responsable, reparación y crímenes. Y entonces... Sí, estas son las palabras que más frecuentemente se repitieron en aquellos tweets de la campaña del no son solamente los tweets, o no eran solamente los tweets de Uribe, es de los voceros del no, de esa conversación. Lo que tiene digamos esto de particular, creo yo, es que lograron leer muy bien lo que de los componentes del acuerdo no le gustaba o no le gusta a la ciudadanía, porque es que es algo que todavía sigue apareciendo en encuestas. A los colombianos, la incorporación política de los excombatientes y la justicia especial son 2 temas que cuestan mucho trabajo. Ahora, lo que creo yo es que la paradoja es la siguiente, es un país que durante 10 años en encuestas estaba apoyando la salida negociada, pero el contenido específico ya de esa potencial salida negociada generó unos escollos muy grandes, y por ahí es que se fue articulando una campaña muy exitosa de maximizar ese rechazo y esas predisposiciones de la mayor parte de los colombianos en contra de algunos de estos elementos contenidos en el acuerdo. Claro. Y 297 en ese momento páginas que tenía el acuerdo, César, eran un acervo inacabable de munición en contra del mismo acuerdo. Sí, era muy difícil de explicarlo, y el gobierno, yo creo que lo que trató fue explicar racionalmente el plebiscito, y lo que dice María Alejandra, yo creo que la campaña del no acertadamente se mandó a unos temas emocionales. Yo quiero señalar una cosa. En ese momento mi firma publicó al mes un documento que quiero mencionar, que era nuestras encuestas y el plebiscito, algunas hipótesis que nosotros planteamos, 5 hipótesis de lo que había podido pasar. La primera es y muy importante, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos en esa campaña 9.000 encuestas y volvimos a hacer un recontacto de las 9.000 para tratar de entender. Llamamos a la gente, particularmente a la gente que nosotros, como director de estadística, consideraba que podían
ser como las personas que habían cambiado su decisión. Sí. Y ahí encontramos lo siguiente. Primero que hubo un tema del triunfalismo del sí, y hubo un 25% de personas de las que recontactamos que nos dijeron, vea, yo sí iba a votar por el sí, pero ese día decidí no salir porque la ventaja era tan grande que no se necesitaba mi voto. Yo quiero que ustedes entiendan, mis colegas a veces no les gusta cuando yo digo, yo siento que nosotros cuando hacemos y publicamos una encuesta sí tenemos un efecto sobre la gente y sobre sus comportamientos. Y esto es un llamado de atención sobre eso. Pero por supuesto. Lo segundo es la campaña del no. Y la gente es un 20%. Ya había salido de escándalo Luis Carlos Vélez cuando yo empecé a hacer este ejercicio. Juan Carlos. Y la campaña del no, a un 20% de las personas me dijeron, eso hizo cambiar mi voto y hoy yo me arrepiento. Luego estuvo el tema del huracán Matthew. A la gente se le olvida, pero es que la probabilidad de que un huracán pase por territorio colombiano es del 0,00000015625. Y que caiga un domingo, o sea, y pasó. Eso afectó la costa atlántica, en donde subió de más o menos de 10, 15 puntos la abstención. Sí, yo en el libro de José Fernando, pues, que ellos publicaron, José Fernando y María Paula Rojas, que trabajó conmigo y que yo les tengo aprecio, ellos con otras personas hicieron un libro mirando estas hipótesis. Yo inicialmente había hecho el cálculo de que eso probablemente había afectado en 600,000 votos al sí. Ellos hicieron un ejercicio más robusto y lo calculan en 400,000 votos. Cuando usted mire que la diferencia es tan pequeña, usted dice, Armando Benedetti llamó al presidente a decirle, oiga, impugnemos. No, extienda la jornada de votación o permita que la votación sea el lunes. Es que estamos hablando de 33 municipios donde la tasa de participación fue menos del 10%. O sea, eso no es poco por la lluvia. Pero bueno, y quiero terminar en esto. El no vergonzante. Yo recuerdo, a mí me gusta hacer las encuestas y recuerdo estando hablando con una señora. La señora me dijo, mire, doctor, muchas gracias por llamarme. Yo sí le quiero decir que mis hijos iban a votar por el sí y teníamos discusiones todos los días. Y yo los miraba y decía, estos no se van a levantar a votar. Yo sí voy a salir a votar. Y cuando llegó su encuestadora, era de la misma edad de mis hijos. Y yo dije, ay, para evitarme un problema con esta china, yo le voy a decir que voy a decir que sí. Pero le voy a contar una cosa. Si mañana me vuelven a convocar, vuelvo a votar que no. Bueno, pero, y entonces, y le queda una quinta. Y la quinta es el voto cristiano, que nuestras estimaciones en ese momento es que es lo que menos pesó. Perfecto. No pesó tanto. El tema de la ideología de género que estaba asociado a eso. Y solamente como para empezar a dejar algunas cositas frente a lo que se ha vuelto el discurso acerca del plebiscito, ¿usted le parece que el plebiscito se ganó de manera ilegítima, de manera antidemocrática? Mire, si la diferencia hubiera sido enorme, habríamos tenido otra valoración de eso. Pero lo que muestra el resultado es que de todas maneras había mucha pugnacidad, digamos, y mucha división de ese sentir frente al acuerdo de paz. Es decir, estaba muy pareja la cosa, independientemente de que lo hubieran hecho de forma tramposa. Yo creo que sí, ellos hicieron una campaña, no necesariamente que yo calificaría de ilegítima. Yo creo que ellos asumieron que lo que había hecho el presidente Uribe durante los 8 años bueno, en ese caso Santos llevaba 6, de oposición al gobierno, eso era lo más consecuente, y la oposición al gobierno siempre fue el proceso de paz, y ese fue realmente el componente traidor a Santos. Lo que estaba asociado a la forma en la que la oposición, que no se había sentido nunca tan fuerte, tan claramente fuerte, el gobierno de Santos empezó a reaccionar solamente a la oposición de Uribe, y eso significaba que en el acuerdo de paz se concentró esa pelea. Entonces yo no creo... yo, como le digo una cosa, yo tampoco creo en la polarización ni que ellos hubieran estado en contra de la paz. No lo digo por el acuerdo, lo digo porque Uribe hubiera sido, no sé si este mismo acuerdo, no sé si menos o más. Lo habría hecho Habría Uribe. ido mucho más allá. El tema de la paz no es tan blanco y negro como sabemos, y por eso estamos en este debate. Yo creo y entonces un poco ahí saco de lo que usted dice, es que esto fue más una derrota de Santos que de la paz, porque la paz se santificó y se volvió una pugna de élites. Pues es que hay un poquito de eso, claro, pero también es que hay una cosa fundamental.
nada está acordado hasta que todo está acordado. Acuérdense de ese mantra que fue una estrategia de negociación y que impedía que el acuerdo se estuviera poniendo sobre la mesa en blanco y negro siempre. Entonces, cuando el uribismo empieza a sembrar las dudas de qué es lo que se está acordando en La Habana, es la misma lógica de poner en duda una cosa que a mí me ha parecido y me ha llamado siempre la atención absurda, y es haberle dado a las FARC un poder y una capacidad muchísimo mayor de todo, de daño, en las que pensaban que si esto iba a pasar se le iban a entregar al poder de las FARC. Y yo creo que la duda de no poderle mostrar a la gente exactamente eso y la estrategia de negociación tuvo ese espacio que permitió que el uribismo sembrara las dudas de la gente. Estamos apenas arrancando, tenemos más conclusiones, hallazgos acerca de lo que pasó hace 3 años en ese plebiscito y acerca de la manera como eso contrasta con la forma en la que lo hemos entendido e interpretado desde los distintos bandos políticos hoy. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. 3 años después hablamos de la derrota del sí en el plebiscito, de la victoria del no en el plebiscito. Miguel, le voy a poner, y aquí un poco de lo que dice María Alejandra, a mí me queda la idea de que fue más racional que emotiva la campaña del sí y de que él no utilizó muchas más mentiras que el sí. Esto es de poco antes de las elecciones de Juan Manuel Santos, el entonces presidente de la República. Si el plebiscito se niega, vamos a poder negociar un acuerdo mejor. No se equivoquen. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra, porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. El miedo es una emoción poderosa y la mentira está presente también en el discurso del sí. No sé si usted me ayuda como a separar esta idea de que el plebiscito se ganó con mentiras o que se ganó con emociones y eso no vale tanto como hubiera valido una campaña de más altura o algo así. A ver, las campañas se ganan con emociones en general, es decir, los ciudadanos deciden a partir de elementos fundamentalmente emocionales. La mayor parte de los ciudadanos no está plenamente informado, no era una situación excepcional desde ese punto de vista. Esperar que un ciudadano promedio leyera las 300 páginas, pues era iluso. Eso por una parte. No creo que además hubiera estado mejor informado si se hubiera leído las 300 páginas. Está de un lado el juego con la emocionalidad, que en este caso Di Santos trata de jugar con esa emocionalidad, trata de jugar con el miedo. El no hace lo suyo, creo que el no juega más con esa emocionalidad, más que la campaña del sí, juega con el riesgo, con el miedo de un presidente de las FARC, una situación muy poco probable, juega con el miedo de otras situaciones y eso es lo que, en eso tienen mucho éxito. Ahora, yo no les resto legitimidad al triunfo por una estrategia que claramente, sí, se usaron mentiras, le pone un lunar a la campaña, pero no necesariamente al resultado, digamos. Yo creo que vale la pena cuestionar la campaña, pero no necesariamente el resultado. Creo que esa es una distinción importante hacerla. Ahora, por el otro lado, el sí, en lo que hemos hecho de análisis, hizo una campaña desde cierto punto de vista desastrosa. En lo que hemos reconstruido, que hicimos el mismo ejercicio, sí. El sí no invitó a votar por el sí. Pues puede que no se podía, el gobierno está en una situación difícil, pero el sí le hizo una campaña mucho más abstracta, mucho más ambigua a la paz, mientras que el no hizo una campaña mucho más puntual en relación a votar no y a unos elementos contenidos en el acuerdo, cuya lectura fue sesgada, sí, fue sesgada, tuvo elementos mentirosos, sí, tuvo elementos mentirosos, pero tuvo una efectividad ciertamente muy fuerte sobre la ciudadanía. Claro, y esta sería una idea que va en contra de lo que yo ponía al principio de Santos, hablando en el Parlamento inglés, donde dice, es que fueron las mentiras, dame la favorabilidad, esto es de la encuesta de cifras y conceptos, la favorabilidad de Uribe y Juan Manuel Santos antes del plebiscito, la última medición antes del plebiscito. Ahí Uribe tenía un favorable del 50 o un desfavorable del 47, cifras que han cambiado mucho en estos 3 años, y Juan Manuel Santos tenía un favorable de 36, o sea, está como Iván Duque hoy en día, Juan Manuel Santos, más o menos. Estaba mejor. Estaba mejor. Algunas encuestas lo ponen en menos de 30. Sí. 2 cosas adicionales.
Yo he venido reflexionando y creo que quisiera añadir 2 temas adicionales. Uno que viene del libro de Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, de Las balas a la paz. A nosotros se nos olvida que las FARC demoraron la firma del acuerdo casi un año, y entre los cambios de lo que había y lo que se logró, es un año muy importante, que es el año 2015 y 2016. En 2016 viene una distorsión económica muy profunda. Claro. Entonces, si el plebiscito hubiera sucedido un año antes, probablemente la condición económica del país hubiera sido distinta. Y quiero mencionar que ese es uno de los temas. Yo estoy convencido que las FARC llevaron al gobierno Santos a lo que algunos economistas llaman el punto de máxima incompetencia. Después de 6, 7 años de gobierno, pues un gobierno empieza a tener problemas de gestión, y creo que las FARC en ese sentido, y esta es una hipótesis que tomo de ellos y que me parece acertada, pues cometieron un error, y es extender la negociación creyendo que iban a sacar más cosas del gobierno Santos que finalmente no sacaron. Y lo segundo, pues comparto lo que acaba de decir Miguel, y es el gobierno Santos cometió errores en la campaña. Yo he seguido campañas políticas en Colombia desde 1990, y cuando un gobierno quiere apoyar un proceso político, la manera de impulsarlo con varios tipos de instrumentos, yo siento y quiero que todos comparemos la manera como Santos se la jugó por su reelección en segunda vuelta, y la manera como Santos, yo lo quiero decir hoy, no se la jugó a fondo. ¿Pero usted está hablando de La Plata? Estoy hablando de... Sí, de La Plata, pero adicionalmente de movilizar las estructuras políticas que ellos tenían, pero además de frente movilizar toda la capacidad política que pudiera tener, limitada o no, y jugársela en lo que yo considero que era el punto más importante de la vida política de Colombia. Claro. Y la movilización que hizo Santos en segunda vuelta de 2014 es muy distinta a la que se hizo desde el gobierno en el 2016. Yo creo que dentro del gobierno había unos debates que falta por analizar o por contar, ¿no? Yo creo que la esencia de la negociación era ganarle a las FARC, la esencia de la estrategia de gobierno, iniciando el proceso de paz, iniciando. Luego ellos empezaron a pensar que solamente con ganarle a las FARC, la agenda de gobierno, primero que todo, seguía, y en la agenda del proceso no se iba a tomar su administración y su legado. Es decir, al comienzo del proceso de paz. Sí. Estoy hablando de octubre del 2011, del 2011 o 12. 12, ¿no? Cuando se hace, 12 cuando se hace arranca pública, la etapa lo de pública, 12. exacto. Ahí el cálculo era, se va a negociar en La Habana, se van a hacer las cosas allá, y aquí se sigue gobernando con el resto de políticas y aquí, pero no vamos a dejar que nos pase lo del Caguán. O sea, el susto del Caguán se tomó de alguna manera también, y con toda la razón, sin duda, la estrategia de negociación para hacer efectiva el acuerdo con las FARC. O sea, primaba que las FARC negociaran, primaba que las FARC dejaran las armas, primaba que las FARC le pusieran fin al conflicto, primaba que la agenda acordada, la etapa exploratoria, se cumpliera. Sí. Y esas estrategias no se trasladaban, digamos, a pensar qué es lo que vamos a hacer Mientras después. tanto, seguíamos aquí en Colombia con las 3 locomotoras. Claro, exacto. Y ellos no se dieron cuenta que la paz se iba a tomar la agenda, y era algo realmente fácil de prever, porque es un tema absolutamente esencial, porque el conflicto es muy profundo, y el sacudón que suponía un acuerdo de paz con las FARC no lo medían. Y cuando digo no lo medían, no estoy hablando necesariamente de los funcionarios del gobierno Santos, estoy hablando de todo lo que alrededor de ese proceso había. ¿Por qué? Porque no es nuevo, además, tampoco. En la historia de Colombia tenemos que todo el siglo XX, los acuerdos de paz no han logrado un consenso de la élite, no han logrado un consenso social, porque siempre hemos tenido además una historia ligada a la seguridad, a la defensa, a la guerra, al enemigo, y eso no crea que al final, es decir, en el estudio de la cosa para atrás, hay un libro que se llama La Paz Olvidada, que es el análisis de lo que pasó en el Frente Nacional, y uno empieza a ver cosas que podría subrayar y ponerlas exactamente en el 2016. ¿En qué momento el plebiscito se volvió como por el susto a lo de Uribe? Entonces Santos dice, no se preocupen, si este acuerdo se va a llevar a refrendar. ¿Por qué? Porque Uribe, dele, el acuerdo es malo de las FARC, no sé qué, no se van a dejar tomar el país. Acuérdense que todo el tema era defenderse de las FARC, y el acuerdo se convirtió en una promesa que luego el presidente Santos dijo, no, yo voy a cumplirla. Y evidentemente la cumplió con las consecuencias de lo que estamos hablando hoy. Esas consecuencias que todavía no hemos enumerado y que siguen y seguirán, pues de alguna manera
ahí presentes en el debate político. Déjeme volver a uno de los temas del no que más ha hecho mella en la retórica del sí después de eso, y es el tema de la ideología de género. ¿Y qué tanto influyó la ideología de género que se ha vuelto? Ese es el argumento al que siempre vuelven los del sí cuando hablamos de la pérdida del plebiscito. No, es que eso se ganó con mentiras como la ideología de género, y aquí la tiene Álvaro Uribe, pocos trinos, a decir verdad, encontramos por ahí unos 10, 15 trinos explícitos sobre este tema. La ideología de género en los acuerdos de La Habana denuncia a la Iglesia. La ideología de género incluida en los acuerdos de paz entrará sin mayores debates a ser parte de nuestro ordenamiento constitucional, algo que tendrá que decir, algo se tendrá que decir también sobre esto. Creo que hay nada de lo que está ahí es falso, ¿no? Sí, que no había ideología de género. Pero nadie sabe qué es la ideología de género. Era enfoque de género, que fue otra cosa distinta en los acuerdos. Es decir, yo sí quiero dejar una cosa clara, las equivocaciones de quienes lideraban el acuerdo de paz se tienen que poner sobre la mesa, pero el daño que le hizo el uribismo, el presidente Uribe y la gente que logró de alguna manera desnaturalizar el acuerdo en su objetivo central es enorme y es bueno, yo no lo quiero calificar más. Pero ¿qué midió usted ahí? ¿Qué apareció en lo que ustedes estudiaron? Entonces hemos hecho dos cosas. La primera es mirar si quienes son más religiosos versus quienes son menos religiosos votaron distinto, y no necesariamente. Es decir, no movilizó masivamente a unos versus otros, no dividió el país entre creyentes y no creyentes. Es un factor que pesó muy poco a la hora de decidir en lo que hemos hecho. Lo otro es que en los trinos que reconstruimos no es un eje de la conversación, no es un eje fundamental de la conversación. Lo que pasa es que lo que vuelve visible en los medios y en las coaliciones políticas a veces termina maximizándose y tiene un impacto gigantesco. Claro, el uribismo la jugó a todas las bandas posibles a tratar, digamos, de levantar ciertos temores, el de la justicia, el de la participación política de las FARC, el de Timochenko presidente, etcétera, y el de la ideología de género, que es básicamente la lectura que hicieron del enfoque de género que había en el acuerdo. Y eso hizo carrera. Creo que también del otro lado ha hecho carrera porque se volvió, si ven, es este país oscurantista, digamos, es un elemento adicional en esta adjetivación que se le ha hecho a esa campaña del no, en una lectura de quienes desde el sí pues se sienten, pues efectivamente fueron derrotados. Pero, una lectura que usted pensaría es injusta o no se ajusta a la realidad de lo que fue el impacto de la ideología de género en el resultado. Exacto, la realidad fue parte de la discusión, fue menos central de lo que yo creo que creemos, y no tuvo el impacto al final en la decisión. Déjeme, me voy a la pausa, vuelvo con usted, César. Hablamos de los 3 años del plebiscito, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, 3 años después del plebiscito. ¿Qué sabemos de lo que sucedió? Y veníamos de la discusión sobre si la ideología de género había sido realmente influyente o no. Decía Miguel García que no tanto, había sido más influyente en el relato que construyeron posteriormente los del sí sobre la trampa que se hizo en el plebiscito, y que siembra una idea de que fue una elección ilegítima de alguna manera. Mira, yo voté por el sí, pero yo hoy siento que el triunfo del no fue legítimo. Yo creo que parte de las cosas que pasan en la sociedad colombiana, uno a veces gana, uno a veces pierde. En el círculo donde yo me muevo, las personas que votamos por el sí aceptamos el triunfo del no, y una buena parte de mis amigos, buenos amigos personales, votaron por el no, y pues, digamos, yo creo que uno tiene que aceptar los resultados, por estrecho que sea, y recordar que pues que él no ganó, y ganó legítimamente. Cuando tú decías que es que se dijeron mentiras en el sí, se dijeron mentiras en el no. El alcalde actual nos tuvo 20 años convencidos de que tenía un doctorado. Y fue un mentiroso redomado. Pues, o sea, no. O sea, a todos tú les puedes encontrar. Digamos, yo creo que sí es importante decir, y te quiero decir, no sé si todas las personas que votamos por el sí, pero una parte en la cual yo me siento representado, consideramos que el triunfo del no fue legítimo porque fue lo que se había acordado y ese fue el resultado. Y yo lo acepté. Claro, y yo he lanzado una hipótesis desde el principio, y es que parte de lo que ha hecho tan difícil la superación de este resultado es tanto la herida abierta del uribismo, que no acepta como se tramitó después el acuerdo con la renegociación y la aprobación en el Congreso y la refrendación en la Corte Constitucional, pero también una intransigencia de los del sí para aceptar que ahí hubo un hecho que no dejó contento a todo el mundo. Es decir, que hubo una elección que se perdió, y lo que dicen estos del sí es, no, se perdió, pero se perdió porque dijeron mentiras, entonces no hay necesidad de volver a darles nada.
No, pero recordemos que se renegoció. Sí. O sea, recordemos que hubo una renegociación después del no, que primero el gobierno y el presidente Santos acepta el resultado. ¿Lo acepta? Lo acepta y dice, bienvenidos los del no a conversar sobre lo que el acuerdo no les gusta. Hubo más de, no sé cuántas reuniones están en el libro, en algunos de los libros están ya contadas, pero son más o menos un mes y medio de conversaciones. Hay cosas interesantes en el eso. De la Calle dijo en algún momento, hoy tenemos un mejor acuerdo. Habían dicho, no es que se vaya a poder hacer mejor acuerdo, sino que se viene la guerra, vale. El acuerdo podría haber salido mejor hacia el Colón, pero ¿dónde se frustra haber logrado el acuerdo? Que es interesante también ver eso. En puntos que eran absolutamente imposibles de negociar. Era la participación política de las FARC, que es la promesa de una solución política, entre comillas, que fue lo primero que dije. Pero que fue con lo que ganaron la campaña, con que no era justo, era claro, pero había impunidad si usted salía de cometer delitos de lesa humanidad a una curul en el Congreso. En una parte de la participación política y segundo, la forma en la que se daba esa participación política, a las que las FARC habían dicho no negocio más. O sea, nosotros ya lo firmamos, usted es el representante del Estado como presidente de la República, yo he estado sentado con el gobierno como FARC, hemos estado sentados con el gobierno y aquí hubo una cosa, y llevamos hasta aquí. Cuando en La Habana, en la renegociación, porque la renegociación con el no se dio en Colombia, y se tuvieron que ir a La Habana a volver a decir a las FARC, mire, tiene que ser por aquí, por aquí, por aquí. Yo creo que a todos les hubiera gustado haberle quitado espacio, digamos, a esa participación política, le hubiera gustado que la JEP tuviera algunas cosas mucho más duras de las que resultó, pero era lo negociable. Entonces, Pero fíjese que eso es lo mismo que dijo Humberto de la Calle antes y el presidente Santos antes de la elección del plebiscito. Es que no podemos cambiar nada, ¿no? Entonces, antes de firmarlo con las FARC, dijeron, llegamos hasta acá, pero hasta acá podemos llegar porque no podemos cambiar nada, porque no podemos cambiar nada más. Las negociaciones tienen un mundo, o sea, es un mundo. Yo lo que sí creo es que en el momento en el que se renegocia y se le encuentra la vía constitucional para refrendarlo, digamos, vía Congreso, después de la renegociación del no, después de lo del Colón, ahí se profundiza la idea de la traición y se profundiza, digamos, la falta de horizonte, de narrativa, de firmamos un acuerdo de paz de país y vamos hacia adelante con eso. Eso es lo que no tenemos. Y por eso seguimos hoy en lo que estamos, en una discusión eterna hacia el 2 de octubre del 2016. ¿Qué hablamos? No. ¿Usted qué? No, es que estaba pensando en la formación, digamos, que ha venido después del proceso. El presidente Duque llega al poder, el Centro Democrático gana las elecciones, es casi que el segundo plebiscito, es decir, es una refrendación de esa apuesta de país. Así que es una segunda mirada al tema de la paz, cuando ya además la implementación va andando. Gana Duque, gana el Centro Democrático. ¿Y qué pasa? La paz queda en algo más etéreo que se va poco a poco organizando, Movimiento Defendamos la Paz, y de alguna manera la conciliación de las cosas que obligan al Estado colombiano, la presión internacional y esos grupos de sociedad civil que se están formando alrededor del acuerdo es lo que está dejando como un poquito de aire para el encuentro. Claro, de las pero Miguel, pero después de eso, Iván Duque pone las 6 objeciones a la JEP, a la ley estatutaria de la JEP, que eran como la puerta que se abría para llegar a un acuerdo político, y ese acuerdo político no fue posible, en parte por la interpretación que se hizo de cómo se perdió o se ganó el plebiscito. Sí, porque la herida creo que sigue abierta. Es decir, de un lado se sigue... Esto es un tema sin resolver, digamos, estamos celebrando un aniversario de un tema que yo creo que no termina de resolverse en la vida política colombiana, que creo yo que este gobierno está dando, digamos, palos de ciego, porque tiene la presión del uribismo, tiene un interés por hacer, de su propio partido, tiene un interés y una obligación de cumplir con cosas que se están ya implementando en la marcha, y tiene una presión por el otro lado de quienes apoyan completo este acuerdo. Entonces yo creo que ahí hay una ambigüedad muy grande y sigue en esa lucha la implementación del acuerdo. Un solo tema. Ahora, antes de entrar, recordábamos que en ese año se presentaron 3 elecciones en 3 países distintos donde la situación es la misma. Sí. El Brexit, y hoy estamos viendo a Boris Johnson todavía bloqueado, sin avanzar, en una sociedad inglesa dividida más o menos mitad y mitad. La elección de Trump, más o menos mitad y mitad,
y en un bloqueo también muy complicado, y el diálogo, podrían decir, es exactamente el mismo. Y el plebiscito de Colombia, digamos que también más o menos fracturó la sociedad. ¿Qué le gustan las apuestas? Si se votara el plebiscito mañana, ¿usted cree que lo que pasa es que con esa diferencia podría ganar No, y cualquiera con de los dos? Santrich y con Márquez armados otra vez. Es que todo entonces, cambia. ahí hay un escenario bastante complejo. Pero ojo, Santrich y Márquez armados, pero Timochenko y más de 10.000 hombres empezando a hacer su vida. Creo que son 13.000 los que dicen. De 13.000 excombatientes empezando a hacer su vida, y el hospital militar, que ya empieza a tener heridos otra vez, que se convirtió en un símbolo hablar de eso. Claro. Empieza a tener heridos, y hace poco hablando con unos militares yo les decía, ¿ustedes están seguros que la gente quiere más héroes? ¿Necesitamos más héroes sin piernas? ¿O necesitamos una fuerza pública heridos, que empiece a trabajar de otra manera? De disidencias, de ELN y de Bacrim. No, claro, los heridos de enfrentamientos con todos estos grupos armados. Me voy a la pausa, regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del plebiscito 3 años después. Antes de darle la palabra a usted, y porque hoy fue el simulacro nacional de desastres o algo así, esto es Enredados. Nos enredamos con la jornada de simulacro de evacuación en la que Aida Merlano volvió a ser protagonista. Aquí algunas reacciones, comentarios y memes que se vieron en las redes sociales. Iván Duque lleva 1 año en simulacro. ¿Y si en medio del simulacro nacional me les vuelo? ¿Y qué tal este personaje tan comprometido y tan feliz con el simulacro? Soy voluntario en la Jornada Nacional de Atención de Desastres. Y vamos con la tanda de Aida Merlano. ¿Cómo así el simulacro de evacuación no era ayer? Aida Merlano participó activamente en el simulacro nacional. Ella muestra la forma de evacuar un edificio en 3 segundos. Tanto así que hasta se llevó un certificado del SENA por avanzado trabajo seguro en alturas. ¡Celébralo, curramba! Y seguramente Aida Merlano seguirá invadiendo las redes sociales, quién sabe hasta cuándo. Nos vemos mañana con más Enredadas. La volada de Aida Merlano en Rappi es economía naranja. ¿Cómo fue el tuit hablando de Aida? Yo puse un tuit diciendo que si la escapada de Aida Merlano en una moto de Rappi cuenta como economía naranja. Pues fue bastante creativa la cosa. Pues es creativo, nos causa risa porque es que es absolutamente increíble, pero la red criminal alrededor de Aida Merlano se hizo presente en un operativo de fuga a la colombiana y perfecto. Es decir, creativo. Sí, se pegó un porrazo duro, pero se recuperó y, ojo, se puso casco, ¿no? Porque no vaya a ser que esté infringiendo la ley, que la vayan a parar sin casco. Si había que ponerse el casco en la moto, no vaya a ser que alguien diga... Venga, algo de lo que usted concluye, Miguel, es que el plebiscito fue fuertemente influenciado por figuras claves. Sí. Y esto lo mostraba usted, por ejemplo, con la gráfica, el seguimiento que hacía del apoyo a la salida negociada que tenían los uribistas y los antiuribistas en el transcurso de lo que fue el debate largo de varios años del proceso de paz. Entonces, por ejemplo, usted logra medir el campo uribista, digamos, lo que piensa la gente uribista y el resto de los otros campos políticos. En el 2011, esos dos campos políticos estaban básicamente alineados en el mismo punto a que la salida negociada era una buena idea en la mitad de las personas. Y eso tiene una divergencia muy grande y el campo uribista se mantiene con un apoyo muy bajo a la salida negociada mientras los otros campos suben. Yo me pregunto si hoy en día esa idea de que grandes figuras políticas pueden influenciar la opinión sigue siendo igualmente válida. Totalmente válida. Es decir, yo creo que las opiniones de los colombianos sobre el acuerdo siguen determinadas por las fracturas entre las élites políticas. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Y eso es muy triste, porque diría que si Uribe mañana se levanta y piensa que el acuerdo de paz no es tan mala idea, pues entonces dejaría de ser tan mala idea. Sí, básicamente, eso es lo que pasaría. Ahora, lo que pasa es que el ciudadano promedio o cualquiera de nosotros busca pista en quien confía para tomar decisiones o formar opiniones sobre política. Y en este caso yo creo que la fractura Santos-Uribe, que es lo que mostramos en esa gráfica, si uno mira hacia atrás, estaban muy similar. En el momento en que se hace pública la fractura, se hace público el inicio de la negociación, empiezan dos campos políticos a distanciarse en función de aquellos temas en los cuales Santos y Uribe estaban debatiendo. El tema de matrimonio entre personas del mismo sexo no hay
dicha divergencia. Es decir, otros aspectos sobre el papel del Estado en la economía, ahí los colombianos no divergen. Divergen en aquellos temas en los cuales esas élites políticas están debatiendo. Es decir, en su momento fueron Santos y Uribe, hoy pueden ser Santos y Petro, pero creo que, perdón, Duque y Petro o Uribe y Petro, pero creo que el papel que juega la figura de Álvaro Uribe ahí es fundamental porque es digamos, un atractor de la opinión pública de muchos colombianos y una pista de la formación de opinión de muchos colombianos. Claro, y eso termina siendo un veredicto como más triste de la democracia que la utilización de mentiras en las campañas, que muchos de los votantes colombianos están dispuestos a salir corriendo a apoyar lo que diga una u otra figura política que apoya. No necesariamente. A ver, pero... yo dos matices sobre eso. Lo primero es que yo creo que en todas las democracias las figuras tienen un papel relevante. Lo que pasa es que la sociedad colombiana, por alguna razón que yo todavía no logro entender, se ha dedicado durante 20 años a destrozar los partidos. Entonces, cuando usted tiene una democracia y los partidos tienen algún tipo de solidez orgánica, las figuras tienen menos capacidad de conducir la voluntad de las personas, porque de todas maneras están encajonadas dentro de los partidos. Pero cuando usted se dedica como sociedad, y los políticos ayudan bastante, a destrozar los partidos, entonces ahí las figuras individuales se convierten en figuras mucho más conducentes de la opinión. Pero yo no creo que eso sea una desgracia, yo creo que es parte un poquito de la manera. Es una desgracia en la medida en que menos de el 30% de los colombianos se identifica como un partido, entonces las pistas las buscan en otro lado. Es decir, ese es el fenómeno Trump en Estados Unidos o el fenómeno Bolsonaro que se consolidan como referentes de la opinión y mueven a sus seguidores independientemente de que lo que les estén diciendo se pueda descifrar como verdad o mentira, sino que es la pista que proviene de aquella figura que me genera plena confianza. María Alejandra. Estoy pensando en ese liderazgo en las víctimas. El acuerdo y el proceso de paz estaba concentrado en las víctimas. Nunca lo tuvo. En el discurso. Pero mire, en la conversación hicimos unas mediciones muy interesantes. Una era quiénes son los grupos de personas, digamos, entre los convencidos del acuerdo de paz, los indecisos o los escépticos. Siempre aparecían, por supuesto, las víctimas en los convencidos. La lógica diría, las víctimas quieren venganza, las víctimas no quieren perdón a las FARC, no quieren justicia para las FARC, no quieren una justicia, digamos, relativa o pues, obviamente es especial, pero digo, por llamarlo coloquialmente. Las víctimas eran las más convencidas del acuerdo de paz y los testimonios de las víctimas de vidas absolutamente destrozadas por la guerrilla, por las FARC, no por la violencia como una cosa general, sino por las FARC específicamente, con día, hora, etcétera. Me fui. Eso era el discurso que había podido seguir Colombia. Pero como la ruptura, digamos, de la identidad con las víctimas, esa identidad no la habíamos tenido antes. Había una indiferencia con ellas. Y no logró generarse una identidad alrededor de esas víctimas. Y todo el sistema y toda la JEP está centrado en las víctimas. Y eso es un poco la tarea que tiene el país para adelante. César, para terminar. No, simplemente la votación en Bojayá fue por encima del 80 y tanto por ciento. 90 y pico. Claro, pero en San Vicente de Caguán se fue para otro lado. No, pero digamos que el grueso de los municipios afectados por el conflicto apoyaron mayoritariamente. Se me acabó el tiempo. 3 años después, seguramente, y ojalá no estemos discutiendo que el plebiscito es un ancla en el pasado, el próximo aniversario. Déjeme hacer un comentario. Muy pequeñito, por favor. Por segunda ocasión, las firmas encuestadoras le hemos presentado al Consejo Nacional Electoral un acuerdo de autorregulación, porque creemos en este estudio, el 20% de las personas me dijeron yo no le creo a las encuestas. Y nosotros creemos, las firmas que estamos en esto, que tenemos que hacer un trabajo para mejorar los estándares de trazabilidad. Es como el mensaje. Queremos ser trazables y que nos puedan auditar. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral... Porque es la primera vez que les respondió. Que iban a presentar un proyecto de ley. Ok, buena suerte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.